Hola, soy Ana Carolina Ruiz Fernández. Bienvenidos al tutorial de procesamiento del núcleo sedimentario y preparación de muestras. Aunque este tutorial está mostrando imágenes de la extrusión y el corte de núcleos sedimentarios mediante el sistema de extrusión de la marca Uwitec, las recomendaciones son en general aplicables a cualquier otro tipo de sistema con el que ustedes puedan contar en el laboratorio. Les recuerdo que existen además un par de tutoriales adicionales acerca del manejo específico del nucleador Uwitec y el manejo del sistema de extrusión de Uwitec. Continuamos. Comenzaremos por destapar el núcleo sedimentario por su parte más profunda, para lo cual tendremos que romper el vacío. El sistema de muestreo de Uwitec tiene un tapón de goma que evita la pérdida, la fuga de sedimentos una vez recolectado el núcleo, pero hace muy buen vacío. Entonces utilizaremos, por ejemplo, un destornillador, haremos presión sobre el tapón de goma para que se rompa el vacío y entonces lo podamos retirar. Mucho cuidado aquí de hacer presión sobre el tapón de goma y no hacer palancas sobre el tubo propiamente, el tubo de plástico, el tubo muestreador, porque podemos romperlo. El sistema de Uwitec también cuenta con un émbolo, un pistón, que es el que nos va a ayudar a empujar el sedimento hacia arriba para extrudir el núcleo. Este pistón cuenta con una ranura, que es donde vamos a insertar el tubo con el que nos vamos a ayudar para empujar el sedimento hacia la superficie. En la fotografía de la derecha tenemos el sistema de extrusión de Uwitec. Básicamente con lo que contamos es con un sistema de control por medio de láminas de acrílico que nos permiten controlar la profundidad del núcleo, el desplazamiento más bien del núcleo cuando estamos haciendo el corte. Son unas laminillas, cada una de ellas tiene un espesor de medio centímetro. Tenemos el tubo para empujar, que es el que veíamos aquí en detalle, el pistón y el sedimento. Aquí ya hemos empujado el sedimento hasta casi llegar a la superficie. En la diapositiva anterior habíamos dejado el sedimento ya muy cerca de la orilla del tubo de muestreo. Generalmente vamos a encontrar que después del proceso de sifoneo para extraer el agua sobrenadante del núcleo, siempre nos va a quedar una pequeña cantidad de agua que puede ser difícil extraer. O utilizamos una jeringa o podemos utilizar un papel secante para absorber el agua que nos haya quedado remanente. Una vez que hayamos retirado lo último que nos quedaba de agua, entonces podremos ver realmente cómo es la superficie de nuestro núcleo. Antes es muy difícil. En este caso, este núcleo que parecía bastante plano, pues nos damos cuenta que tiene aquí un pequeño escalón. Ahora lo siguiente es comenzar a desplazar el núcleo hacia arriba para poder hacer el primer corte. En el caso del sistema Uwitec, les comentaba que tiene unas laminillas de acrílico. Como hemos acordado, extrudir el núcleo a cada centímetro de espesor, cortarlo en secciones de 1 centímetro de espesor. Lo que vamos a hacer es retirar 2 de estas laminillas y entonces empujar el tubo hacia abajo de manera que la orilla del tubo tope con la siguiente laminilla que está en el paquete restante. En nuestro laboratorio normalmente usamos 2 sistemas para el control de este desplazamiento. El primero de ellos son las laminillas y el segundo es un aro del mismo diámetro del tubo, pero que conocemos que su espesor es precisamente de 1 centímetro. ¿Por qué hacemos esto? Porque normalmente cuando estamos cortando el núcleo, pues nosotros estamos arriba de una escalera quizás,
y tenemos que estar controlando lo que está sucediendo en la orilla. Entonces, al empujar, estamos confiando en que el tubo ya topó en la laminilla siguiente, pero a veces no alcanzamos a ver que en realidad no ha topado con la laminilla siguiente, sino que se atoró en el camino con alguna otra cosa. Entonces, la única forma que tengo yo de verificar qué es lo que está sucediendo es que el sedimento haya llenado el arillo de corte. Además, esto nos permite, nos facilita el corte de la rebanada, el corte de la sección, porque aunque Uwitech tiene un sistema preparado para realizar este corte, es un sistema bastante incómodo. Para nosotros es mucho más rápido y eficiente usar el arillo, así que les comparto la maniobra como la hacemos nosotros en el laboratorio. Este es un pequeño video solamente para mostrarles el proceso de eliminación del agua que nos quedó como remanente después del sifoneo. Tiene el propósito de eliminar la mayor cantidad de agua posible porque de otra forma, durante el proceso de la extrusión, esta agua nos va a caer encima y bueno, va a ser un reguero por el piso. En lo que consiste es en utilizar papel secante, una toalla de manos de papel, y vamos haciendo uso de las esquinas, las sumergimos en el agua con mucho cuidado para no tocar el sedimento, y de esta manera vamos absorbiendo poco a poco el agua hasta que quede lo mínimo posible. Este es otro pequeño video donde vemos a Jair mostrándonos la posición del pistón, del aro sujetador del tubo de muestreo y cómo se manipulan las laminillas del control del desplazamiento para regular el espesor de las secciones que vamos a cortar. Ahora les voy a compartir cómo realizamos el corte de las secciones del núcleo sedimentario. Vamos a necesitar el arito, que ya les había mencionado antes, y una espátula lo suficientemente amplia para que quepa el aro junto con el sedimento, y esto nos permita transportar la muestra hacia los contenedores donde las vamos a recibir. Estas espátulas pueden ser de plástico, como la que se muestra aquí, o puede ser metálica, que sería lo más recomendable en el caso de los análisis de contaminación por microplásticos. La idea es sujetar firmemente el aro, pero solamente con la punta de los dedos, de manera que cuando el sedimento se corte, no nos traigamos el sedimento con la palma o con el canto de la mano. Sujetamos el aro y entonces empujamos la espátula para cortar la sección. Con cuidado, atravesamos todo el tubo de muestreo y ya que tenemos el corte realizado, nos regresamos en el sentido inverso, retiramos la espátula sin levantarla. Este movimiento de retirarla pegadito al borde del tubo nos va a ayudar a hacer un corte más limpio. Lo que quisiéramos es no traernos pedazos de sedimento de la sección subsecuente. Entonces, hacer este desplazamiento pegadito al borde del tubo sin levantar la espátula nos permite traernos la muestra en el arito y luego transferirla al contenedor donde vamos a realizar el secado. Nosotros generalmente hacemos la transferencia a bolsas de cierre hermético, que inclusive sirven cuando el sedimento es muy acuoso, porque cuando están bien cerradas impiden la pérdida de agua. Podemos sustituir estas bolsas por contenedores de vidrio, por ejemplo, o el recipiente que ustedes hayan decidido utilizar. Lo siguiente es, ya una vez retirada la muestra en su contenedor, es retirar las láminas de espaciamiento para preparar el siguiente corte. Este pequeño video muestra el desplazamiento del sedimento para llenar el arito y la preparación para el siguiente corte. Aquí vemos cómo se retiran
las laminillas que controlan el espesor de la sección. Inmediatamente después tomamos el arito junto con el tubo, hacemos presión hacia abajo para que se desplace el sedimento y se llene el arito y verificamos que la orilla del tubo haya topado con la laminilla superficial del paquete restante de laminillas de corte. Ahora les mostraré cómo realizar el corte. Aquí vemos que usamos un tubo de corte más ancho, donde está marcado el centímetro de espesor, que es lo que queremos cortar, pero que está controlado con las laminillas de corte. Vamos a ver ahora cómo se introduce la espátula. Llegamos al otro extremo del tubo y una vez que se realizó el corte, arrastramos la espátula pegadita al tubo para que haya poco residuo por debajo de la espátula y no nos traigamos parte del sedimento de la sección subsecuente. Continuamos con el corte de la sección. Nos muestra Jair el retroceso de la espátula para evitar transportar partículas de la sección subsecuente en la sección que estamos cortando. También nos muestra el esfuerzo de recuperar lo máximo posible de las partículas que queden pegadas en el anillo, y así recuperar la mayor cantidad de masa disponible dentro del contenedor. Hay un par de detalles adicionales que me gustaría comentarles. El primero de ellos es el desfase, el desnivel en la capa superficial del núcleo sedimentario. Ya les comentaba yo anteriormente que es importante tener una superficie plana, pero es muy frecuente que cuando hayamos retirado completamente el agua de la superficie del núcleo, nos demos cuenta que hay zonas con vacíos o alguna protuberancia. Las recomendaciones aquí es tratar de compensar este desnivel. O sea, tratar de llevar durante el corte, intentar compensar lo que le falta a la parte que está hundida, empujando un poquito más el sedimento por arriba del borde del arito, de manera que logremos tener una sección con un peso más similar a lo que representaría si la masa hubiera estado uniformemente distribuida en nuestra superficie. Entonces, una vez que más o menos compensamos, tratamos de empujar esta orilla un poquito más arriba del aro para rellenar un poco el hueco, pues ya podemos proceder al corte. Esto es importante porque, como les comentaba hace unas diapositivas atrás, tener el corte de las secciones de 1 centímetro lo más completas posibles, la masa de 1 centímetro lo más completa posible, nos permitirá tener mejores estimaciones de la tasa de acumulación de los sedimentos. Otro detalle es relacionado con un defecto que tiene el sistema de extrusión de Uwitech, y es que conforme vamos avanzando en la extrusión, empujando el tubo hacia arriba, la barra que sostiene al tubo, la que está unida a nuestro émbolo de goma, se va acostando, se va ladeando. Y esto hace que sea mucho más difícil el desplazamiento del tubo hacia abajo. Y a veces nos da la impresión, por ejemplo, que ya topamos con la lámina superficial de corte del paquete restante, que es lo que nos ayuda a controlar el espesor de las secciones. Y no es que hayamos topado, lo que pasa es que esto está tan chueco que ya no se está pudiendo desplazar de manera vertical, convenientemente, el sedimento a través del tubo. Entonces, tenemos que estar verificando constantemente que el tubo de soporte esté bien derechito, y si se empieza a inclinar, lo que tenemos que hacer es empujarlo. Alguien debe sujetar el tubo de muestreo por la parte de arriba, mientras otra persona empuja el tubo de metal por debajo para devolverlo a su posición central, donde debería estar desde el principio
del proceso de extrusión. Para concluir con este tutorial, me gustaría comentarles la importancia de preparar los formatos de registro y el etiquetado de los contenedores donde recibiremos las muestras antes de comenzar el proceso de corte. Esto tiene como propósito que no nos distraigamos poniendo etiquetas, por ejemplo, y que estemos realmente concentrados en el proceso del seccionamiento, para evitar que nos confundamos en el momento en que cortemos y acomodemos en un contenedor muestras que no corresponden a la profundidad que tiene etiquetado el contenedor. Otra cosa que podría conveniente es que las etiquetas de los contenedores sean escritos sobre cinta adhesiva o sobre etiquetas autoadheribles para evitar que éstas se borren. La tinta de los plumones indelebles, bajo mi experiencia, con la humedad terminan por borrarse y esto provocaría que después no pudiéramos identificar exactamente cuál es la posición de la muestra, cuál es realmente su profundidad, lo que redundaría en problemas posteriormente para la construcción de los perfiles de las variables que hayamos medido. Por último, es recomendable que durante el proceso de corte comprobemos recurrentemente que el número de contenedores ya utilizados coincide con el número de secciones que se hayan cortado. Quizás una forma fácil de hacer esto es que cuando ya tengamos al núcleo sedimentario, a los sedimentos al borde del tubo, marquemos las profundidades, quizás a cada 10 centímetros, e ir verificando conforme vamos empujando el sedimento que el número de contenedores que ya tienen muestra coincide con la profundidad que tiene marcada el tubo. Bueno, espero que hayan encontrado de utilidad este tutorial. Les recuerdo, aquí está mi correo electrónico para cualquier duda y sugerencias. Son muy bienvenidas para mejorar este o cualquiera de los otros tutoriales de la serie. Nos vemos en el siguiente.